Minovia Dijo, te vestant ridiculo Lorando, despué de Abrirm Conella, Asi que décidi et Charla de Mikasa. Tango 31 anneaux y soit en prendre d'or. Desdas se anneaux, me dédico à la commercialisation de insumo hospitalario. No soit fabricante, compro al por mayor y distribuyo a clínica y hospital privado. Principalement, manejo cubreboca, bata quirúrgica, guant, campos estéril y alguno equipo de protection personnelle. Trabajo con contrato por volumen, entrega programada y pago contra factura. Et un negocio que requiert disciplina, logistica y confianza. Durant la pandemia, el negocio creció mucho. Después, se estabilizó, pero logré mantener una cartera solida de clientes. No me considero millonario, pero si estable. Vivo en un departamento que compré a 4 anneaux, lo adquirí en de conocer a Minovia Lora, de 28 anneaux. Levamo quasi 3 anneaux de relation y uno viviendo junto, et la se mudó conmigo. Dividimo los gastos de servicio y despensa, pero el departamento está a mi nombre. Hasta hace poco, nuestra relación parecía estable, no perfecta, pero funcional. Teníamos des acuerdos normal sobre horario, orden o tiempo junto, nada que pareciera insuperable. Todo cambió a 5 semanas. Tango un almacén mediano a la safura de la ciudad. No es enorme, pero suficiente para manejar inventario rotativo. Ahí guardo la mercancía en de distribuirla. Trabajo con pedido grande que mucha veces ya están apalabrado con hospital. Es decir, firmo acuerdo de suministro y compro la mercancía para cumplir entrega específica. A principio de mes, había cerrado varios contratos importantes, dos clínica privada nueva y la renovación anual con un hospital con el que ya levaba a no trabajando. En total, tenía almacenado producto por un valor aproximado de $50,000. Cubreboca quirúrgico, bata, caja completa lista para ser despachada en la siguiente semana. El incendio ocurrió un martes por la madrugada. Me llamó el velador a las 3h17 de la mañana. Al principio, pensé que era un error. Cuando contesté, lo escuché gritar que salía humo del almacén. Me vestí en menos de 1 minuto y conduis hasta a la sin entendé completamente lo que estaba pasando. Cuando llegué, ya había fuego saliendo por una de las ventanas lateral. Los bomberos llegaron rápido, pero el fuego avanzó con una velocidad que no esperaba. Los material, aunque no son altamente inflammables por sí mismo, estaban empaquetados en carton y plástico. Eso fut suficiente. Ver como el lugar donde había invertido anno de trabajo se consumía fut una experiencia que no había vivido antes. No senti panico en ese momento, senti una especie de vacío. Estaba ahí, mirando sin poder hacer nada útil. El fuego se controló después de casi una hora. El daño fut total en la zona de almacenamiento principal. Caja colapsada, producto contaminado por humo y agua. Incluso el que no se quemó quedó inutilizable por norma sanitaria, no se puede vender material médico que haya estado expuesto a humo o humedad. Al día siguiente, el peritage preliminar indicó que probablement fut un cortocircuito en el sistema eléctrico antiguo del inmueble. Honesto en proceso con el seguro, pero e clausula, tiempo de investigación y deducible. Nada inmediato. Esa misma manana tuve que hacer la mada que nunca imaginé hacer. Expliqué a las clínicas que había ocurrido un incendio y que no podría cumplir las entregas en las fecha pactada. Algunas fueron comprensivas, otras no tanto. En este sector, la puntualidad no es opcional, et critica. No entregar a tiempo significa que buscaron otro proveedor. La pérdida directa en mercancía fut de poco más de $50,000. Pero el verdadero impacto no es solo ese número, et la credibilidad, la confianza, los contratos futuros. Durant los días siguientes, apenas dormi, me reuní con el contador, con el abogado, con el agente del seguro. Reviser cada contrato para evaluar penalización. Intenté conseguir mercancía de emergencia con otro proveedor, pero los tiempos de importación y distribución no jugant a favor cuando necesita reponer grand volumen en día. Laura estuvo presente cuando recibí la confirmación final de que prácticamente todo el inventario estaba perdido. Me abrazó en ese momento. Me dijo que lo superaríamos, que solo era dinero. Pero para mí no era solo dinero, era el trabajo acumulado de meses. Eran compromiso firmado.
Era la sensation de haber falado, aunque rationalmente supira que no había provocado el incendio. Commencé a notar cambio en mi. Me costaba concentrarme. Revisaba los número una y otra vez buscando solución que no aparecían. Tenía la constante sensación de estar al bord de un colapso financiero, aunque objetivamente no estuviera en quiebra, tenía ahorro, sí, pero gran parte estaba reinvertida en el negocio. Laura empezó a decir que estaba obsesionado, que no hablaba de otra cosa, que incluso cuando estábamos cenando yo estaba revisando cotización en el teléfono. No estaba equivocada. Una noche me dijo que extranaba al hombre tranquilo que errante. Le respondí que ese hombre no acababa de perder mercancía por $50,000 en una madrugada. Las discusiones comenzaron a ser más frecuentes. Ella decía que estaba irritable, que parecía distante. Yo sentía que estaba sosteniendo un edificio que se estaba resquebrajando y que no podía permitirme el lujo de relajarme. El pinto criticó o curio el sábado pasado. Habían pasado ya varias semanas desde el incendio. El seguro seguía en proceso. Algunos clientes habían decidido esperar, otros ya habían firmado con proveedor distinto. Yo estaba agotado física y mentalmente. Et esa noche estábamos en la sala. El ambiente no era particularmente tenso, pero tampoco cercano. Le dije que no necesitaba hablar. Al principio me costó ordenar las ideas. No soy una persona que hable mucho de emoción, siempre he sido práctico. Resuelvo, ejecuto, sigo adelante. Pero esa noche sentía que si no decía algo iba a explotar por dentro. Le expliqué que tenía miedo, que aunque intentaba mantener el control, la pérdida me había afectado más de lo que quería admitir. Que sentía una presión constante en el pecho, que me despertaba pensando en deuda, en cliente perdido, en reputación danada, que me avergonzaba sentir más y porque se suponía que yo debía ser el que siempre tiene un plan. Mientras hablaba, noté que mi voz empezaba a quebrarse. Intenté mantener la compostura, pero no lo logré. Se me llenaron los ojos de lágrimas y terminé llorando. No fue exagerado ni dramático. Fue un llanto contenido, acumulado. El tipo de llanto que aparece cuando alguien ha estado demasiado tiempo sosteniendo algo pesado. Esperaba comprensión, no solución, solo comprensión. Ella me miró en silencio unos segundos, luego dijo, te ves tan ridículo llorando. No lo dijo en tono de broma, tampoco con crueldad evidente. Lo dijo con una mezcla de incomodidad y desaprobación. Me quedé immóvil. Por un momento pensé que había escuchado mal. Le pregunté que quería decir. Respondió que no estaba acostumbrada a ver así, que me veía débil, que no era la imagen que tenía de mí. Añadió que l'orar por dinero no tenía sentido, que los negocios implican riesgo y que debía actuar como adulto. Intenté explicar que no estaba llorando solo por dinero, que estaba llorando por el miedo, por la presión, por la sensación de haber perdido el control de algo que construí desde cero. Ella negó con la cabeza y dijo que exageraba, que estaba dramatizando una situación que, según ella, con trabajo se podía solucionar. Sentí algo que no era solo tristeza, fue una mezcla de humillación y claridad. Estaba en mi propia casa, hablando de la pérdida más grande que he tenido en mi vida profesional, y la persona con la que compartía mi vida me estaba diciendo que me veía ridículo. Me limpié el rostro y me levanté. Fui al baño, me miré en el espejo. Tenía los ojos rojos, sí, pero no me sis ridículo. Me sis agotado. Cuando regresé a la sala, ella estaba revisando su teléfono. Me senté frente a ella y le dije que su comentario me había dolido. Respondió que no estaba obligada a reaccionar como yo esperaba y que si quería una pausa fuerte, debía comportarme como tal. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí cambió. Me quedé sentado frente a ella unos segundos más después de decir que su comentario me había dolido. Esperaba, al menos, que reconsiderara lo que había dicho, que entendiera el contexto, que se diera cuenta de que no estaba llorando por capricho, sino por agotamiento acumulado. Pero en lugar de eso, la conversación escaló. Le dije que no necesitaba que resolviera mi problema, que solo esperaba comprensión, que después de lo que había pasado con el almacén, con los contratos y con la presión financiera, lo mínimo que esperaba de mi parte era apoyo.
Ela dejo el telefono sobre la mesa y me miro con expresión tensa. No entiendo por qué te lo toma tan personal, dijo. Solo dije que te veía ridiculo. Nunca te había visto l'horar así. Le respondit que precisamente por eso era un momento importante, que no era algo habitual en mí, que si me estaba rompiendo frente a ella era porque confiaba en ella. Ella negó con la cabeza. Et que no me gusta verte así, insistió. Me parece poco atractivo. Un verdadero hombre no se pone a l'horar así por problema de trabajo. Et esa frase me golpeó más que la anterior. No levanté la voz al principio. Le pregunté que significaba un verdadero hombre. Si para ella, ser hombre implicaba no mostrar emoción. Le dije que estaba hablando de una pérdida real, cuantificable, que había afectado mi estabilidad y mi reputación profesional. No era una discusión trivial. Ella respondió que en los negocios siempre hay riesgo, que si yo decidí ser emprendedor, debía asumir las consecuencias con madurez, que l'horar no solucionaba nada. Le expliqué que no estaba lorando para solucionar nada, que estaba lorando porque levaba semana reprimiendo elo que sensia, que me despertaba con ansiedad, que sensia presión constante, que estaba haciendo todo elo posible para recuperar el negocio. Que elo único que estaba pidiendo era apoyo emocional. Entonces, fue cuando elo dijo de forma más directa, está haciendo un lorón. La palabra quedó suspendida en el aire. Sentí que algo se endurecía dentro de mí. No era rabia explosiva, era algo más frío, una especie de decepción sólida. Le pregunté si real pensaba eso. Respondió que sí, que los hombres que ella admiraba eran fuertes, resolutivos, que no se desmoronaban así, que mi reacción le hacía perder confianza. En ese momento, dejé de intentar que entendiera mi pinto. Empecé a observarla como si estuviera viendo a alguien diferente. Le dije que la fortaleza no es ausencia de emoción, que elo que estaba haciendo era precisamente enfrentar la situación, buscar solución, negociar con cliente, hablar con el seguro, asumir responsabilidad. Que permitirme l'horar no anulaba nada de eso. Ella se cruzó de brazo. No sé, dijo, yo no podría estar con alguien que se quiebra así por dinero. Le respondí que no era por dinero, como si estuviera lorando por haber perdido una apuesta. Era por el esfuerzo invertido, por el riesgo asumido, por el miedo legítimo a que el negocio no se recuperara igual. La discussion subió de tono. Ambos hablábamos más fuerte, aunque sin gritar. Había tensión acumulada que no tenía que ver solo con esa noche. En alguien pinto le dije algo que había estado evitando pensar en voz alta, yo creí que podía contar contigo. Ella respondió casi de inmediato, puede contar conmigo, pero no para esto. No para que te ponga a l'horar como si el mundo se hubiera acabado. Ese fut el punto de quiebre definitivo. Respiré profundo y decidí cambiar el enfoque. Le dije que más allá de la discussion emocional, había algo práctico que debíamos hablar, que la pérdida había sido grande, que on confiaba en que podría recuperar el negocio con el tiempo, en el corto plazo necesitaba ajustar gasto. Le expliqué con número. Le dije que $50,000 en inventario no se recuperan de un día para otro, que aunque el seguro respondirá parcialmente, habría deducible y tiempo muerto, que necesitaba liquider para reponer mercancía y no perder más clientes. Que durant los próximos meses el responsable era apretarnos el cinturón. Le dije que eso significaba reducir salida a restaurant caroes, viaje innecesario y compra de lujo, que era una etapa temporal, pero necesaria. Ella me miró como si hubiera dicho algo absurdo. Está hablando en serio, preguntó. Sí, respondí. Es lo lógico. No podemos seguir gastando como si nada hubiera pasado. Su expresión cambió a molestia abierta. Ni pienso que yo voy a limitarme por tu mala suerte, dijo. Yo no provoqué ese incendio. Le respondí que no estaba culpándola de nada, que simplemente éramos pareja y vivíamos juntos, que las decisiones financieras nos afectaban a ambos. Ella negó con firmeza. Yo quiero seguir viviendo como hasta ahora. Me gusta salir a cenar a buenos lugares. Me gusta comprarme repas de calidad. No voy a empezar a contar moneda porque tu perdiste dinero. Sentí incredulidad. Le pregunté si entendía que estábamos hablando de estabilidad,
que no era un capricho mio. Que pasaría si el negocio se debilitaba más, si todo se complicaba? Ella respondió que exageraba, que siempre había ganado bien y que seguramente en unos meses todo volvería a la normalidad, que no veía por qué tenía que sacrificar su estilo de vida por algo que, ce gain-là, era temporal. Le dis que precisamente porque era temporal debía manjarse con prudencia, que los negocios no se sostienen con optimismo vacío, sino con planificación. Entonces dijo algo que terminó de aclarar todo para mí, yo no estoy contigo para vivir con miedo. Si va a volverte obsesivo y además ahora austero, no es lo que quiero. La palabra austero la pronunció casi con desprecio. En ese momento, entendí que no estábamos hablando solo de dinero, estábamos hablando de valor, de prioridad, de cómo cada uno entendía la responsabilidad. Le pregunté directamente, si las cosas se ponen difíciles, tu respuesta es seguir gastando igual y esperar que todo se arregle solo. Ella respondió que su respuesta era no dejar que una mala racha definira su vida. Yo le dije que para mí la madurez implicaba ajustar cuando era necesario, que si yo pedía moderación no era por tacanería, sino por estrategia. La conversación dejó de ser una discussion emocional y se convirtió en algo más frío, más claro. La miré y sentí que estaba frente a alguien que quería la versión cómoda de mí. El proveedor estable, el hombre resolutivo que pagas una cara y compra regalo sin pensarlo dos veces, pero no la versión vulnerable ni la que atraviesa una crisis. Me puse de pie. Ella siguió hablando, diciendo que estaba exagerando todo, que estaba convirtiendo un problema manejable en un drama. La interrumpí con calma, creo que debería irte. Se quedó en silencio. ¿Cómo? Creo que debería irte de mi casa, repetí. Si no está dispuesta a apoyarme cuando las cosas se complican y además no está dispuesta a ajustar gasto en un momento así, entonces no tiene sentido que vivamos juntos. Ella se levantó también, visiblemente alterada. ¿Me está echando por esto? No es solo por esto, respondí. Es por lo que representa. Intentó argumentar que estaba reaccionando de forma impulsiva, que al día siguiente pensaría diferente, que no podía tomar una decisión así en caliente. Le dije que no era una decisión impulsiva, que escuchar la alarme Laurent y decir que un verdadero hombre no Laura había cambiado algo en mí. Que escucharla decir que no estaba dispuesta a limitarse en nada mientras yo intentaba estabilizar mi negocio, me dejó claro que no estábamos en el mismo lugar. Hubo un silencio pesado. Le dije que podía quedarse esa noche si quería, pero que necesitaba buscar otro lugar en los siguientes días, que el departamento era mío y que no me sentía cómodo compartiéndolo con alguien que veía mi vulnerabilidad como debilidad. Ella me miró con una mezcla de enojo y sorpresa, como si no hubiera considerado la posibilidad real de que la echara. Cuando le dije que debía irse, su reacción no fue inmediata. Durant unos segundos, pareció procesar lo que acababa de escuchar. Luego su expresión cambió de sorpresa a enojo. Era Laurent, dijo con voz más alta. ¿Sabe qué? Mañana mismo me voy a buscar a un verdadero hombre. La frase no fut dicha como amenaza sutil, fut directa. Buscaba herir. Algo en mí se rompió en ese instant. Hasta ese momento, había intentado mantener la calma, sostener la conversación desde la lógica, incluso cuando ella me había llamado débil. Pero escuchar que me reemplazaría por un verdadero hombre fut el detonante. Me levanté y estaba si levanté la voz, entonces hazlo de una vez, le dije. Si eso es lo que quiere, no espere hasta mañana. Ella abrió los ojos con incredulidad. ¿Qué te pasa? Respondió gritando. Está exagerando todo. No contesté. Estoy tomando en serio lo que tú misma está diciendo. Si cree que soy un Laurent y que necesita a alguien diferente, adelante. La discussion escaló rapidamente. Los dos hablábamos fuerte. Ella empezó a llorar, pero no era un llanto contenido como el mío había sido antes, era un llanto mezclado con rabia. No puedo hacerme esto, dijo entre sollozo. Solo lo dije porque estaba enojada. Estoy estresada también. No entiende la presión que siento? Le pregunté que presión justificaba la marme ridiculo por llorar y luego amenazar con buscar a otro hombre. Respondió que todo había sido una reacción, que yo la estaba levando al límite con mi actitud negativa desde el incendio.
Dijo que se sentia desplazada por el negocio, que dest que ocurrió el del almacén, yo solo hablaba de numéro y problema, que estaba cansada de vivir en tension constante, que también estaba estresada. Le dije que si estaba estresada podia haberlo expresado sin descalificarme, que elo que había hecho no era comunicación, era desprecio. Intentó acercar si tocarme el brazo. No quiero irme, dijo. Solo estaba molesta. No elo decía en serio. Pero yo ya no estaba en el mismo lugar emocional que al inicio de la conversación. Algo había cambiado de forma irreversible. No era orgullo, era una sensación clara de que si retrocedia en ese momento, estaría aceptando que me trataran de esa forma. Le dije que no podía ignorar elo que había dicho, que no podía desoar la manera en que me miro cuando estaba llorando, que esa cosa no desapareció solo porque uno diga elo dije enojada. Ela empezó a llorar con más fuerza. Decía que no podía creer que yo la estuviera echando por una discusión, que todas las parejas peleaban, que estaba siendo frío e injusto. Le respondí que no la estaba echando por una simple pelea, que la estaba echando porque había cruzado limite importante, burlarse de mi vulnerabilidad, cuestionar mi valor como hombre y negarse a enfrentar junto una situación financiera difícil. Durant varios minutos, la discussion fut circular. Ella alternaba entre enojo y victimización. Me acusaba de ser exagerado y luego me pedía que la entendiera. Decía que estaba bajo presión, que yo no veía lo difícil que había sido convivir conmigo las últimas semanas. Finalmente, tomó su bolso y empezó a guardar cosa básica con movimiento brusco. Dijo que si eso era lo que yo quería, se iría. No intenté de tenerla. Mientras empacaba, repetia que yo me iba a arrepentir, que cuando estuviera solo entendería lo que había perdido, que nadie iba a soportar mi carácter obsesivo. Yo permanecí en silencio. Cuando terminó de guardar alguna cosa, pidió un taxi dest su teléfono. La espera fut tensa. Ninguno habló, solo se escuchaban su respiración agitada. Antes de salir, volvió a mirarme. No puede hacerme esto, dijo con voz quebrada. Solo dije cosa que no sentia. Le respondí con calma, las palabras que salen en el peor momento suelen ser las más sinceras. Ella negó con la cabeza y salió del departamento. Dest la ventana sis como subía al taxi. Supuse que iría a casa de su padre. No intenté llamarla. No escribí. Me quedé depuis varios minutos mirando la calle vacía después de que el vehículo se fut. Esa noche dormí poco, pero curiosamente sentí menos presión que en semana anterior. No alivio completo, pero si una especie de silencio interno. Al día siguiente, no tuve noticias suya hasta la tarde. Un amigo me envió una captura de pantalla. Era una publicación en Facebook hecha desde el perfil de Laura. En el texto, insinuaba que yo era un estafador. Decía que había vendido mercancía que nunca entregué, que varias personas debían tener cuidado conmigo. No mencionaba el incendio, no mencionaba contrato cancelado ni la investigación del seguro, solo insinuaba que yo había cobrado por producto inexistente. Sentí una mezcla de enojo e incredulidad. En mi negocio, la reputación elo es todo. Una acusación pública de ese tipo, aunque fuera vaga, podía afectar seriamente mi credibilidad. Entré a su perfil y cis la publicación. No era extremadamente detalada, pero elo suficiente para generar duda. Alguno comentario preguntaban que había pasado, otro reaccionaban con sorpresa. No respondí públicamente. Decidí actuar de forma más directa. Primero, tomé captura de pantalla, luego presenté un reclamo formal ante la plataforma por difamación y contenido falso que afectaba mi actividad comercial. Adjunté documentación básica que demostraba la existencia del incendio y la relación contractual con mi cliente. También envié mensaje privado a dos clientes con los que sabía que ella tenía contacto indirecto, aclarando la situación de manera profesional, sin entrar en détail personal. Durant las siguientes horas estuve pendiente. No era la primera vez que veía conflicto personal trasladarse a redes sociales, pero nunca pensé que me ocurriría así. Afortunadamente, Facebook respondió relativamente rápido. La publicación fut retirada por incumplir política relacionada con acusación sin prueba. No sé si ella la eliminó voluntariamente o si fut retirada tras la revisión,
pero dejo de estar visible. Eso no borró el impacto emocional. Entendí que la persona con la que había compartido mi vida no solo había reaccionado con desprecio ante mi vulnerabilidad, sino que además estaba dispuesta a danar mi reputación cuando las cosas no salieron como quería. Han pasado varias semanas entonces. El proceso con el seguro sig sucurso, pero ya tengo confirmación de que cubrirán una parte significativa de la pérdida. No todo, pero es lo suficiente para respirar. Más importante aún, mi cliente más fiel decidiront quedarse. Dos hospitals aceptaron reprogramar entrega. Una clínica incluso me ofreció un anticipo parcial para ayudarme a reponer inventario más rápido. Ese gesto me recordó que la confianza construida durante ano no desaparece por una crisis. He trabajado de manera más cautelosa. Reduce gasto personal como dije que debía hacerlo. Ajuster proyección. Negocier plazo con proveedor. No ha sido fácil, pero empiezo a ver estabilidad nuevamente. En elo personal, el silencio en el departamento ha sido extraño, pero también revelador. No he intentado retomar contacto con Laura. Ella tampoco ha vuelto a escribir después de que la publicación fue eliminada. A veces pienso en esa noche en el sofá, en el momento exacto en que me dijo que me veía ridículo llorando, no por el dolor del comentario en sí, sino por lo que representó. Perder mercancía por $50,000 fue duro, pero perder la ilusión de que la persona a tu lado estará contigo cuando el negocio, el dinero o la imagen se tambalean es otra clase de pérdida. Hoy, el negocio comienza a recuperarse. No estoy donde estaba en del incendio, pero tampoco estoy en ruina. Y al menos tengo claridad sobre algo, prefiero reconstruir desde cero con dignidad que sostener una estabilidad aparente al lado de alguien que confunde vulnerabilidad con debilidad.